¿Cómo andan? Aquí estamos en un nuevo programa de Bajo Recinto, en la pantalla de Diputados Televisión, donde solemos conocer más el lado B, el otro costado, el lado no político de los legisladores de la Cámara Baja. Y en este caso tenemos el orgullo de tener al diputado Pablo Servi, representante de la provincia de Neuquén, del bloque de la UCR. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Cómo ¿Bien? estás, Gonzalo? Gracias. Un placer. Un gusto verte en otro ámbito. Siempre nos Exacto. cruzamos. Claro, siempre uno se ve en un ámbito que no deja de ser de seriedad, en la previa de una sesión, en una comisión, pero estos ámbitos son como para distender un poco más. Y hay una pregunta que a mí me gusta hacer mucho, que parece común, pero ¿cómo está usted, diputado? Bien, la verdad que disfrutando un momento interesante. Yo soy alguien de acción, vengo del sector privado y parece raro, pero a mí me gustan los momentos turbulentos, ¿no? Digamos, toda la vida he estado en la actividad y en una actividad bastante exigente como es la fruticultura en el campo. Y bueno, hoy veo que por lo menos son épocas de cambio, ¿no? Las épocas de cambio creo que son grandes oportunidades. ¿De chico o de adolescente se imaginaba dónde está hoy? No, la verdad que no. Yo siempre la veía por el lado de la producción, sí, involucrarme en las instituciones, en ver cómo mejorar. Y bueno, llegó a un punto que digo, hasta acá llegás o lo que podés hacer dentro de lo que vos das. Y bueno, y ahí fue el salto de alguna manera, ¿no? Bueno, pero no dejando la actividad, ¿no? De la tierra, el trabajo, viene ya de una cuestión familiar, ¿no? Sí, sí, mi abuelo llegó en el año 19 a Argentina, escapando de la guerra y de la pobreza que había en Europa, en Italia. Y bueno, y comenzó a trabajar y forjando lo que es hoy una empresa familiar que da y contención a gran cantidad de familias neuquinas y rionegrinas. Con todo respeto a la pregunta, lógicamente, porque tal vez son emociones que se cruzan, pero ¿llegaste a tener la oportunidad de hablar con tu abuelo de esa llegada, de esa transición al país? Sí, sí. Pues estamos hablando del año 19, de toda una experiencia y que a uno siempre esas historias de los antepasados lo nutren. Sí, tuve la oportunidad de hablarlo con él, con la familia y después también ir a Italia y con los familiares, donde él después de muchos años tuvo la oportunidad de volver y realmente es apasionante, ¿no? De cómo se hizo de abajo. Mi abuelo empezó trabajando de peón en una chacra que tenían viñedos, frutales y pasto. Sí. Al poco tiempo ya era encargado. Mi abuela trabajaba a la par, le cocinaba a los otros peones para ganar un mango más, siempre aspirando a tener más. De encargado pudo, que todavía tenemos el contrato, ¿no? Un contrato de la primera vez que fue a porcentaje, ¿no? Firmó a hacer cebolla, pero el contrato dice claramente la distancia que tiene que estar plantada, además escrito a máquina y no tiene un solo error de ortografía. Bueno, a partir de ahí el primer año no le fue bien, pero después sí pudo hacer una diferencia y bueno, y compró las primeras tierras. En una época que la fruticultura, hoy todavía tenés que esperar tiempos, ¿no? Te esperas 4 o 5 años para que una planta produzca, pero en esa época había que esperar 10 años. Los árboles se ponían muy distanciados, entonces para poder aguantar ese tiempo se hacía verdura en el medio, ¿no? Y con eso se subsistía. Así que toda una historia de trabajo de muchos años de desarrollo y empezando o viniendo con nada de Europa, pudiendo construir un cobijo para que da trabajo a más de 1000 personas, ¿no? en época de cosecha. ¿Y de dónde viene eso de conservar ese documento? Porque viste que capaz que es de tu padre, de tu madre, que lo han conservado, que lo atesoran, ¿no? También ese tipo de documentos, ese tipo de papeles. La verdad que llegó por un familiar que fue justamente a donde mi abuelo fue a alojarse cuando vino de Italia, era muy joven él, y ellos lo habían guardado, justamente quien le consiguió trabajo, que trabajaba de administrativo en ese lugar, lo había guardado. ¿Qué lugar era? La Mayorina se llamaba, un establecimiento de ¿Dónde la está familia ubicado? Mencel. Está en 4 esquinas. Hoy es famoso por los quesos de la Toscana. Hay unos quesos que son, bueno, de hecho tienen la producción ahí en ese lugar. Ah, mirá vos. ¿Y has ido a visitarlo? Muchísimas gracias. Sí, sí, por supuesto. Suelo ir ahí al restaurante de los chicos y realmente es excepcional lo que hacen, ¿no? Porque nos pasa que en la Patagonia, donde estamos, tenés que producir algo con un diferencial de precio. No podés competir con la pampa húmeda o lo que tiene escala, y ellos han logrado hoy posicionar sus quesos en todo el país y de hecho hasta dan cursos en zonas productoras de leche con muy poca cantidad, pero con calidad, habiendo ido a Italia, a Suiza, a aprender cómo se fabrican los procesos. Y creo que eso también es un aprendizaje, ¿no? Y cuando uno está y nos pasa... Yo hablo de la Patagonia con respecto al resto de Argentina, pero hoy Argentina, lo que hablábamos de la fruticultura, todo, nos cuesta competir en el mundo si no salimos con un diferencial
nos cuesta competir, y creo que el ejemplo que han logrado los hermanos Cully en la Toscana es de que te podés diferenciar y salir de lo que es un commodity. ¿Te ha pasado que te han contado anécdotas una vez que vos vas a ese lugar a comer? Tengo contacto, bueno, de hecho el veterinario que es amigo, quien les atiende los animales, entonces tenemos, realmente cuentan historias o de cómo han logrado entrar o cómo han ido a aprender. Realmente el proceso son muy trabajadores, están ellos encima, que eso es también tanto del restaurante como de la producción, así que realmente creo que son ejemplos que hay que tomar, y hay muchos en Argentina. Uno cuando recorre, tenemos un país tan vasto y con tantas cosas, y bueno, a mí me gusta, por ejemplo, ir mucho a Mendoza, que tiene mucho de esto también, ¿no? Del agregar valor, del diferencial, y a cada zona, ¿no? Al norte de nuestro país, a todo lo que es la Pampa Húmeda también, tenemos todas esas cuestiones, que incluso tengo un amigo italiano que siempre dice que él viene acá y se mantienen más las tradiciones acá que en el país de origen, ¿no? De las comidas, entonces él disfruta mucho venir acá. Un italiano disfruta la tradición italiana acá más que allá. Somos más italianos que los propios italianos por momento. Y sí, el haber venido uno cuando tienes todo el desarraigo, muchas veces se tiende a juntar y a sostener esas cosas, ¿no? Y persisten. Bueno, sin duda que cuando uno te escucha y también cuando uno lo estudia en cuanto a sus proyectos, sos un gran apasionado por la producción, en este caso fruti hortícola, pero todo esto nace siempre de algún lado, de alguna raíz, y acá me parece que tenemos que hablar de Serafín, ¿no? De tu padre. Sí, bueno, realmente mi viejo fue muy fuerte. Alguien que, bueno, mi abuelo había llegado creo que hasta tercer grado, mi padre llegó hasta sexto grado y se dedicó a laburar, ¿no? Pero era una cosa que no le podías ganar, sacar una cuenta mental o hacer números, porque era un autodidacta, y lamentablemente falleció muy joven, ¿no? Cuando él tenía 58 años, yo tenía 26, y bueno, nos tocó hacernos cargo de unas cosas, pero con una impronta muy fuerte que nos dejó él. Y en ese momento, en esos 26 años, cuando fallece tu viejo, y lo digo así porque me atrevo a decirlo porque así vos lo mencionaste, digo, ¿vos ya tenías la idea de continuar su legado en la producción? Sí, ya de hecho me había recibido de ingeniero agrónomo, yo me recibí rápido, en 5 años hice medio año libre porque estaba apurado, no sé para qué, pero recibirme. Bueno, una máquina parecida a la de Serafín, ¿no? En cuanto a la inteligencia. Sí, me pongo algo, es como que cuando pongo algo le doy para adelante. Y bueno, ya había tenido, o sea, la oportunidad de estar hace 3 años trabajando a full time, ¿no? Digamos, con él y a la par, y bueno, ahí ya teníamos marcado, y bueno, el legado familiar de continuar, y después la responsabilidad de, como se llama, la cantidad de familias que dependen de uno, ¿no? Cuando uno toma una responsabilidad, y fuerte eso también. A veces también es pesado, ¿no? El legado, puedo decir, tengo que hacer que en esto. Calculá que mi viejo fallece en el año 98, el año 99 fue la peor crisis, después desembocó a nivel país en el 2001, pero las economías regionales son las que digamos, cuando hay alguna cosa, los que primero que se refrían son las economías regionales, ¿no? De algún tema de dificultad de exportar. Así que nos tocó el año 99 muy difícil, y afrontarlo con crisis y con todas estas responsabilidades, ¿no? De no solamente la empresa, sino toda la gente que depende de uno. ¿Cómo puedes definir esa relación, ese vínculo que se te viene a la cabeza, además de Serafín, obviamente, y todo su trabajo, lo que te inculcó, lo que te enseñó? ¿Qué significa para vos la tierra? Y a mí creo que es algo muy fuerte. Yo tengo un vínculo con la naturaleza, me gustan todo tipo de actividades ligadas a la naturaleza, y siempre he tenido, pero particularmente en el Alto Valle, donde llueve 180 milímetros, es un desierto, y si no regás no crece nada, ¿no? Creo que ahí está la mezcla, la combinación de la naturaleza con las bondades del agua y el clima que nos dio, pero con todo el trabajo humano, tanto el trabajo físico como la tecnología de la cabeza para lograr producir. Nosotros podemos hacer frutas compitiendo a nivel mundial. Hoy la pera argentina siempre fue considerada una de las mejores del mundo, si no la mejor, y con manzanas tenemos muy buena calidad. Y después, yo siempre apasionado, me encanta poner bajo riego tierras, ¿no? Transformar el desierto, lo que hicieron los pioneros. Yo pongo siempre en valor la obra del dique Ballester, que se llamaba dique Neuquén en su momento, que regó 40.000 hectáreas, y es la base de la fruticultura, el complejo que hoy exporta a más de 60 países, que dio trabajo o da trabajo a más de 40.000 personas.
creo que esta visión de aquellos que pudieron hacer esa obra de infraestructura y transformar el valle, de cierto a mí me encanta, y de hecho, más allá de la fruticultura, he hecho algunos proyectos de producción ganadera en pleno Vaca Muerta, en Loma Campana, al lado de los pozos de petróleo, tenemos producción de alfalfa y maíz. Y creo que es interesante contarlo porque en ese desierto necesitas 40 hectáreas para tener una vaca. Nosotros con riego y tecnología podés tener 4 vacas por hectárea. Eso significa aumentar 160 veces la productividad, ¿no? Entonces, claro, cuando uno con tecnología, con riego, creo que eso de que es algo intensivo del Alto Valle, creo que también es replicable a poder regar. Yo digo, si hoy tenemos Vaca Muerta, por ejemplo, que tenemos gas, ¿por qué no generamos una tarifa de riego en vez de exportar el gas crudo? Una tarifa de riego y reguemos varias hectáreas y sacamos el problema de la sequía como un problema que está atado, o que la economía del país depende de eso, ¿no? Entonces, que cada tanto aparece esa palabra, ¿no? Que atemoriza la sequía. Claro, entonces es complementario inclusive, porque el gas cuando se usa en invierno y el riego lo haces en verano, o sea, tenés esa cuestión hasta temporal. Y creo que esas son las cosas que tenemos que discutir, y un poco yo quiero dar esa discusión acá en el Congreso, más allá de estar en esto de que hoy vemos que... por eso me cuesta mucho estar acá, y cuando ves esta discusión de que la discusión es para ver si tenemos una comisión para que tenga horas de televisión y dar la discusión o hablarle a la luna. Entonces yo quisiera que hoy estuviéramos charlando cómo le solucionamos los problemas a los argentinos, cómo hacer para mejorar la cantidad de empleo, que es el gran problema que tenemos. Tenemos el 40% de la economía en negro, tenemos un gran peso del Estado, una gran cantidad de planes sociales, cómo hacemos para transformar eso en trabajo. Y esto es parte de generemos riegos, generemos producción, generemos desarrollo. Y esta es la discusión que hoy no está viendo, y me pone nervioso porque estamos ante una gran oportunidad de hacerlo, y en vez de eso vemos que mucha gente apostando a que este gobierno se caiga, inclusive del sector del cual vengo, ¿no? Entonces, en vez de ver cómo hacemos para potenciar este proceso de cambio que se está dando en Argentina, estas dificultades que nos trae el mundo, las tormentas que estamos dando discusiones que quizás sí le importan a la casta, aquellos que vivieron toda la vida en política y quieren conservar un cargo, pero no le solucionan el problema a la Argentina. Bueno, y esta pasión, que obviamente estábamos hablando, que viene de tu padre, de tu abuelo, que es una cuestión familiar, un legado. Digo, a todo esto, en el medio del proceso, ¿cuál era la función de Beba, de tu madre? A todo esto en tu crianza, en tu crecimiento. Y mi madre siempre la que estuvo, porque mi padre, digamos, justamente el tener un perfil público, empresario, muy dedicado, porque era alguien que estaba dedicado a las 24 horas a estar dispuesto al trabajo. Sí. La verdad que, bueno, tanto en la educación, en que pudiéramos acceder a esta cuestión del inmigrante, ¿no? Mi hijo, el doctor, creo que mi viejo hubiera querido ser ingeniero agrónomo, yo estudié porque me gustaba, pero claro, como que era la proyección de él. Y bueno, mi vieja en eso, el estar en que seamos constantes, de que tengamos una buena educación y buenos valores, después también el llevarnos, porque pasa que las madres terminan, nosotros vivíamos la chacra a 4 kilómetros, 5 de la ciudad, pero en la chacra, entonces claro, teníamos actividades que deportes, que inglés, que el colegio, y bueno, una gran cantidad de tiempo dedicado a que nosotros pudiéramos cumplir todas esas actividades. Y en eso de las actividades, el hecho de, me imagino, campo, siempre verde, naturaleza, llegás a casa y la comida favorita de tu vieja, ¿qué te hacía? Bueno, había una comida... Ese mimo, ¿no? Al alma. Los malfatis, los mal hechos, ¿no? Estos italianos con verdura, que realmente le salía muy bien. Y bueno, después siempre también cocinaba muy bien. Los pucheros de los lunes, bueno, y después también a nivel familiar, mi viejo y la familia éramos muy de convocar, ¿no? De juntar a la familia, amigos, inclusive algún empleado que viniera medio con desarraigo, o que mi viejo siempre adoptaba a alguno, como que entonces lo invitaba al evento, y nos tocaba con la familia, cocinábamos para 50 personas, asados, y nos tocaba servir, preparar todo, era parte también de la dinámica casi semanal, ¿no? Los domingos. Anteriormente lo hacía mi abuelo bajo un gran parral, invitaba a los vecinos. Creo que también esta cuestión de haber pasado necesidad y hambre, cuando uno le va relativamente bien, poder compartirlo con el resto, ¿no? Claro. ¿Te animás a contarme sin nombres la historia pequeña de alguno que te acuerdes que diga esto es increíble y que ustedes lo ayudaron en este sentido con el desarraigo que implica, ¿no? El hecho de que vengan de distintos sectores cercanos a trabajar en la cosecha y demás?
Bueno, había una persona que llega a verlo a mi padre de una provincia de Cuyana y le dice, Serafín, yo quiero vender frutas, sé de mercado, me casé o estoy con una neuquina y quiero empezarlo. Lo que pasa es que no tengo plata, dice, pero yo voy, vendo y a la tarde te traigo la plata. Y realmente comenzó con un rastrojero haciendo ese trabajo y después facturaba una cifra que realmente en Neuquén y alrededores, vendiendo manzana, la manzana grande, la que por ahí no se pone en cajones, él la procesaba y la vendía y así comenzó y realmente una cifra después lo que lograba y bueno, y siempre muy agradecido, de hecho todavía yo lo sigo viendo por ahí y cuenta la historia y así como esa hay muchas de gente que se le ha ayudado, se le ha buscado la vuelta para poder salir adelante. Bueno, eso tiene el sello Servi, porque es la ayuda, es la comprensión, es la escucha y después el hecho de que, como vos decías, cómo producir empleo, cómo producir trabajo y fíjate de las oportunidades que estamos hablando. Una persona que arrancó vendiendo la manzana en la zona y después que terminó casi siendo una mini pyme. Sí, yo te diría más, casi una pyme importante, claro, ¿no? Así importante. Que la verdad que sí, creo que por eso también esta historia y de lo circular, ¿no? A veces hoy estamos muy en mirarnos el ombligo y qué gano yo, cuando si hacemos una relación, qué gano yo. Pero creo que el inmigrante, por eso también tenemos que volver mucho a los orígenes. Vino y alguien lo ayudó, entonces dice, yo tengo la obligación de ayudar a otro y eso a la larga es un círculo que vuelve. Claro. Capaz que va a volver con tus hijos, con tus nietos. Entonces, esto en vez de decir que gano yo a cambio, en eso hay muchas organizaciones de emprendedores, yo he participado en Endeavor o de otras ONG que apoyan emprendedores y ves esta cuestión, ¿no? De que a la larga el ayudar, el colaborar termina dándote la vuelta y te beneficia o termina gratificándote que esta cuestión de que creo que si uno ve para qué vivimos, ¿no? Cuando nos vamos al cajón no nos llevamos nada, ¿no? Claro. Entonces esta cuestión de decir, bueno, pude ayudar o pude dejar algún legado, dejar algo en lo que hice, ¿no? Bueno, si hablamos de legado, acá enfrente mío tengo al diputado Pablo Servi, que es diputado, que es ingeniero agrónomo, no me deje mentir diputado, pero que además es padre y que además le está dejando constantemente el legado que entiendo viene de parte de Serafín de la pesca. Sí, la pesca es una de las pasiones que... No de mi padre. Mi padre no es de tu padre. Bien. Esa fue autodidacta, así como otras cosas que yo he encarado. Me gusta mucho, te decía antes, al aire libre las actividades. Y he hecho varias. Y bueno, la pesca sí fue algo que empecé, quizás pescaba con cucharita, pero empecé ya... después de los 30 con mosca y me apasioné, como esto que te contaba antes, que hago algo y me empezó a apasionar y a generar grupos para poder salir y bueno, después ahí se prendió mi hijo Franco, a partir de los 5 años lo llevo a flotar en el Limay Superior, que es una salida anual que tenemos, una o dos, y realmente interesante, y lo llevo a los 5 años, pasamos las cenizas, ¿recuerdan del volcán de Villa Langostura? O sea, que con viento que volaban las cenizas. Complicado. Hasta una vez, el 1 de noviembre, que es cuando abre la temporada, nos tocó una nevada y le agarró hipotermia. Después se lo conté a la madre después de un tiempo, porque decir que yo... No debe haber estado muy contenta, digamos. No, cuando se enteró, pero bueno, después, lo digo, el hierro duro se forja frío, ¿no? Se forja con resistencia y a los golpes. Pero soy en esas cosas de llevar ciertas cosas. Entonces tenía una bolsa de supervivencia, porque he hecho actividades en montaña, todo, hay unas bolsas como papel aluminio. Así que bueno, se metió un rato ahí, lo sacamos del frío y bueno, y seguimos y no quiso dejar. Así que bueno, de ahí... a que hoy, lamentablemente, pero me supera en la pesca a veces esas broncas, esas competencias que hay sanas, ¿no? Pero que hoy la verdad que a veces me ganan eso, así que gana. Bueno, o sea, podríamos decir que Franco, el hijo de Pablo Servi, ¿ya superó el alumno al maestro? ¿En la pesca? Sí, por lo menos en esto que hay una dosis de, no sé si de suerte, pero la verdad que sí hemos tenido experiencias que ha pasado eso. Pero bueno, es satisfactorio también. Tenés la bronca por un lado, pero por otro lado la satisfacción de que disfrute conmigo eso y que también que lo haga, ¿por qué no? Que aspirar a que los hijos sean mejor que uno. ¿Puede ser que te guste hacer snorkel? Snorkel y buceo, sí, también. Buceo, sí, snorkel también, es parecido, aclaramos. Todo que te contaba, he hecho buceo en un momento muy joven y me dediqué bastante. En un momento me había involucrado en el club, ayudaba a dar los cursos inclusive para otros.
Y bueno, y por ahí despunto el vicio. Hace unos años también con mi hijo volví a hacer el curso con él para sacar el brevet. Y bueno, por ahí cuando puedo, y tenemos en Neuquén algunos lagos artificiales que están cerca, y bueno, los de la cordillera por supuesto, pero cerca de Neuquén capital, y en una de estas experiencias de snorkel encontré un hueso de dinosaurio, así que bueno, también Bueno, por ahí fue conocido. pará, porque claro, yo quería hacer un alto y quería decirle a quienes estén viendo esto que preparen sus pochoclos, porque acá vamos a contar la anécdota tal vez de la vida, ¿no?, de Pablo Servi, porque no es algo que te encontrás todos los días. ¿Restos de dinosaurio te encontraste? Sí, bueno, como te contaba, un lago artificial, y habíamos parado a hacer snorkel con mi hija, y veo a unos 4 metros de profundidad, las piedras normalmente son oscuras, ahí había algo blanco, ¿no? Y así ya te llamó la atención. Ya me llamó la atención, Claro. así que me sumergí, digo 4 metros porque ya sentía la presión en los oídos, esta cuestión del buceo, porque a partir de los 3 se sienten, ¿no? Así que, y bueno, y lo veo algo raro y lo levanto y caminando por el fondo hago unos pasos y salgo a tomar aire porque no estoy en el estado de otras épocas. Y bueno, vuelvo a sumergirme y lo saco hasta un lugar de menor profundidad, y ahí veo que era algo raro, así que bueno, lo subimos a una embarcación, y de ahí cuando veo que era algo distinto, bueno, ya lo había movido, porque bueno, ahí de toda la cuestión de la ley, lo ideal es la legislación no moverlo, pero ya como te cuento, en ese momento hay que verlo con la luneta medio empañada, y lo saqué. Una vez que lo sacaste hay que cumplir con lo que dice la ley, de llevárselo a las autoridades, ya sea fuerzas nacionales o provinciales, y lo tomó paleontología, hoy están identificándolo, que sería parte de un fémur de un saurópodo, que son estos... ¿Te acordás? Claro, sí. Sí, porque hablé con el paleontólogo para avisarle del hallazgo, les comuniqué la zona a ellos para tampoco difundirlo demasiado, pero que ellos tengan lugar específico, y también me ofrecí, por supuesto, a acompañarlos si lo requerían. Y bueno, ellos me decían que era la parte de un saurópodo, son estos herbívoros grandes que se suelen ver en las películas. Claro. Que ahí está lo que uno ve, ¿no? Ahora vemos que es un desierto, pero en su momento la Patagonia, por eso hay tanto petróleo, era bosque, sobre todo de magnolias, ¿no? Que es esta flor blanca que ahora se ve que es un árbol casi prehistórico, y la Patagonia tenía muchísima vegetación que después quedó bajo tierra y se transformó en petróleo. Bueno, más allá de todos los pasos y los protocolos que has realizado de avisarle a los especialistas, me imagino los memes y las cargadas en el grupo de amigos, ¿no? Básicamente, Pablo Servi, comparado con Jurassic Park aproximadamente, ¿no? Porque encontrar realmente un resto de dinosaurio no es de todos los días. No, seguro, y fue noticia en los medios. Claro. Bueno, un diputado que está, por supuesto, pues también las cargadas, la otra que está volviendo en vez de estar, pero un domingo, un día tiene uno con la familia poder disfrutar, y bueno, y sí, por supuesto, después los amigos, y después el chiste fácil de que estabas buscando a los correligionarios. Claro, te bromearon bastante esta con cuestión, eso, claro. sí, ya el chiste político también vino de ese lado, así que bueno, hubo bastante, pero bueno. Fue este año, ¿no? En 2025. Sí, en febrero del 2025 fue toda esta historia, así que la verdad que interesante, como bien decías, y bueno, ahora también a disposición, como digo, de ellos, y bueno, ya nos dirán en algún momento cuando identifiquen de qué especie se trata o cuál es, así que también para tenerlo presente. Bueno, pero esto también nos trae un poco a colación el tiempo libre que a veces creemos que los diputados no tienen o no pueden tener, pero que en realidad sí los pueden tener, y los tienen, y son momentos necesarios, ¿no? De relax, de agachar un poco la cabeza, de poder disfrutar de momentos, al igual que me imagino que lo haces con tu señora, con Carla. ¿20 años de casado o de pareja? No, de casados. De casado. Cumplimos este año 20. Así que, el año pasado, perdón. Bien. Y sí, y después esto que decías, ¿no? De tener tiempo para la familia, porque es muy exigente, uno está viajando continuamente, lejos de la familia. Bueno, hoy tengo a Franco, que está estudiando acá en Buenos Aires, así que está conmigo los días que estoy acá, pero realmente también hay que dedicar tiempo. Yo este año, después de 4 o 5 años, me tomé más de una semana de vacaciones, cosa que no veníamos, o no venía teniendo la posibilidad por distintas razones. Así que creo que es importante, sí, como bien decías, porque también es una actividad que
es exigente desde los viajes, pero después también desde la atención y las presiones y sobre todo hoy estamos viendo una época, como decía antes, de cambios y creo que es importante también poder despejar la cabeza, así como también recorrer nuestras provincias, tener contacto, porque más allá de cuando uno puede salir a recorrer, también yo continuamente subo a un taxi, hablo con el taxista, cómo le va, qué le parece, totalmente. cómo lo está viendo. Y esto también de poder tener tiempo en familia y con también, ¿no? Las esposas y los hijos lo sufren esto. Totalmente. Bueno, tenemos que cerrar, pero así como cuando piensen en los diputados, en este caso Pablo Servi, productor, ¿cómo sería el término? Frutícola. Frutícola, exacto, sí, productor sí. frutícola. O sea, cuando vayan a la verdulería y busquen las manzanas, peras, damasco, durazno, ciruelas y pelones. Sí. Y perones. Pelones, Pelones, exactamente. Esas 6 verduras, esas 6 frutas, perdón, bueno, pueden recordar que hay un diputado, así como hay otros diputados que se dedican a otras actividades, bueno, posiblemente lo vinculen con estas frutas también aquí al diputado Servi. Muy amable, ¿eh? Gracias, José. ¿La pasaste bien? Sí, muy bien, gracias. Bueno, me alegro mucho. Este ha sido otro programa de Bajo Recinto. Gracias por habernos acompañado y quédense en la pantalla de Diputados Televisión. Gracias.